¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de ustedes no han fracasado por falta de talento, han fracasado por falta de convicción. Yo crecí entre dos culturas que parecían opuestas. En una me decían, sé disciplinado, en la otra me decían, ten cuidado, y durante años no supe cuál escuchar. Hasta que entendí algo incómodo. No era mi entorno el que me detenía, era mi duda. Usted no necesita más oportunidades, necesita más carácter. No necesita que crean en usted. Necesita dejar de traicionarse en lo pequeño, porque el día que cumpla su palabra, aunque nadie lo aplauda, ese día empezará a creer en usted. La mayoría de las personas cree que la confianza es algo que se siente, que un día te levantas inspirado, motivado, lleno de energía y entonces actúas. Pero si dependes de cómo te sientes para avanzar, estás perdido, porque las emociones cambian. Hoy te sientes fuerte, mañana inseguro. Hoy te sientes capaz, mañana dudas de todo. Si tu confianza depende de tu emoción, tu vida será una montaña rusa. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una aprendí disciplina, orden, constancia. En la otra aprendí calidez, creatividad, improvisación. Durante mucho tiempo pensé que debía sentirme listo para hacer ciertas cosas. Esperaba esa seguridad interna que me dijera ahora sí, pero esa voz casi nunca llegaba. Y cuando llegaba duraba poco. Entonces entendí algo que cambió mi manera de vivir. La confianza no es algo que sientes antes de actuar, es algo que construyes después de actuar. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a un público grande. No me sentía seguro, no me sentía preparado. Tenía dudas, pero había dado mi palabra. Y cuando tú das tu palabra, tu emoción pasa a segundo plano. Subí al escenario con nervios, no con seguridad. Pero terminé la conferencia con algo más valioso que la emoción inicial: coherencia. Y cada vez que repetí ese acto, mi seguridad dejó de ser una esperanza y se convirtió en consecuencia. Mucha gente dice, cuando tenga confianza empezaré el negocio. No, empieza el negocio y la confianza vendrá. Cuando me sienta seguro, hablaré. No, habla aunque tiemble la voz. La decisión precede a la confianza, no al revés. Mira un ejemplo práctico. Cuando decides levantarte todos los días a la misma hora, aunque no tengas ganas, algo cambia dentro de ti. No es espectacular, no hay aplausos, pero tu mente registra algo importante. Cumples lo que dices. Y cuando cumples lo que dices, tu identidad se fortalece. La autoconfianza no nace de discursos motivacionales, nace de pequeñas decisiones repetidas. El problema es que muchos esperan sentir para decidir, y eso es peligroso, porque las emociones están diseñadas para protegerte, no para impulsarte. El miedo te dirá que no estás listo. La pereza te dirá que descanses un poco más. La inseguridad te dirá que otros son mejores. Si obedeces cada emoción, nunca construirás carácter. Creer en ti no significa mirarte al espejo y repetirte frases positivas. Significa tomar decisiones incómodas y sostenerlas cuando ya no se sienten agradables. Significa actuar con disciplina cuando la motivación desaparece. Significa elegir coherencia sobre comodidad. La verdadera confianza no es intensa, es estable. No es euforia, es firmeza. No es emoción, es decisión. Y el día que entiendas eso, dejarás de esperar sentirte listo y empezarás a volverte imparable. Muchas personas están convencidas de que no avanzan porque no son suficientemente inteligentes, porque no tienen contactos, porque no nacieron en el lugar correcto. Pero si somos honestos, la mayoría de las veces no es falta de capacidad, es falta de coherencia. No es que no puedas, es que no sostienes. He conocido jóvenes brillantes, con talento natural impresionante. Hablan bien, aprenden rápido, tienen ideas innovadoras, pero empiezan algo hoy y lo abandonan mañana. Se emocionan el lunes y se desaniman el jueves. Hacen promesas grandes y cumplen poco.
Y cada promesa incumplida no solo afecta al resultado, afecta a la identidad. Cuando era más joven, también cometí ese error. Me proponía metas altas, aprender más, entrenar con disciplina, prepararme mejor, pero descubrí algo incómodo. No era mi entorno el que me limitaba, era mi inconsistencia. Algunos días era extremadamente disciplinado, otros completamente relajado. Esa oscilación constante me hacía sentir que no avanzaba y la frustración crecía hasta que entendí que la capacidad sin coherencia es inútil. Es como tener un automóvil potente pero nunca encenderlo con regularidad. No importa cuán talentoso seas si no repites el esfuerzo suficiente tiempo. Piense en algo simple. Si usted decide leer 10 páginas diarias durante un año, el resultado es inevitable. Pero si lee 50 páginas un día y luego pasa 2 semanas sin tocar un libro, su avance se diluye. No es un problema de inteligencia, es un problema de constancia. La coherencia tiene algo poderoso. Construye confianza silenciosa. Cada vez que cumples algo pequeño, te demuestras que eres confiable. Y cuando te vuelves confiable para ti mismo, tu seguridad deja de depender de la opinión externa. Recuerdo una etapa en la que viajaba constantemente para dar conferencias. El cansancio era real. Había días en que no tenía ganas de preparar el contenido, de revisar detalles, de seguir estudiando. Nadie me obligaba. Podía improvisar y probablemente nadie lo notaría. Pero la coherencia no se trata de lo que otros ven. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Elegir prepararme incluso en días de cansancio fortaleció algo más importante que el aplauso. Fortaleció mi carácter. Muchas personas quieren resultados extraordinarios con hábitos intermitentes. Quieren confianza sin disciplina, éxito sin repetición, crecimiento sin sacrificio, y luego concluyen que no nacieron para eso. No, lo que no nacieron fue con el hábito de sostener el esfuerzo. La coherencia no es hacer mucho, es hacer lo necesario todos los días. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es cumplir aunque nadie te supervise. Es repetir aunque sea aburrido. Cuando fallas no siempre es porque no puedes. Muchas veces es porque te rindes antes de tiempo. La diferencia entre alguien promedio y alguien extraordinario no suele ser talento, es persistencia coherente. No es falta de capacidad, es falta de coherencia. Y cuando tu disciplina empiece a ser más constante que tus excusas, descubrirás que siempre fuiste capaz. Hay algo que quiero decirle con total honestidad. La duda no se va a ir. Si usted está esperando el día en que no sienta miedo, en que no cuestione sus decisiones, en que no escuche esa voz interna que le dice, y si no puedes, va a esperar toda la vida. La duda no desaparece. Lo que cambia es quién tiene la autoridad. Durante años pensé que la seguridad era la ausencia de incertidumbre. Creía que las personas fuertes no dudaban. Pero cuando comencé a asumir mayores responsabilidades, cuando empecé a hablar ante audiencias más grandes, cuando los proyectos se volvieron más exigentes, descubrí algo incómodo. Cuanto mayor es el desafío, mayor es la duda. No se reduce, se intensifica. Recuerdo una ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante que afectaba a muchas personas. No había garantías, no había certeza absoluta. Podía salir bien o podía fallar. Y la duda estaba ahí, clara, insistente. La diferencia fue que esta vez no le pedí permiso a la duda para actuar. La escuché, la evalué, pero no la obedecí. La duda cumple una función: cuestionar, advertir, hacerte analizar riesgos. Eso es sano. El problema es cuando la conviertes en autoridad, cuando permites que determine tu identidad, cuando empiezas a decir, si dudo, ¿es porque no soy capaz? No. Dudas porque estás saliendo de tu zona cómoda. Dudas porque estás creciendo. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien empieza a entrenar después de años de inactividad, el cuerpo duele. El dolor no significa que el ejercicio sea incorrecto, significa que hay adaptación. De la misma manera, la duda no significa incapacidad, significa expansión. Hubo momentos en los que
Antes de subir a un escenario, mi mente generaba escenarios negativos. ¿Y si no conectas? ¿Y si no entienden? ¿Y si fallas? Antes, esas preguntas me paralizaban. Con el tiempo entendí que la duda puede hablar, pero no puede decidir. Yo decido. La autoridad se gana con acción repetida. Cada vez que actúas a pesar de la duda, le quitas poder. No desaparece, pero se debilita. Se convierte en un susurro en lugar de un grito, y eso cambia todo. Muchas personas cancelan sueños porque dudan, pero las personas que avanzan no son las que no dudan, son las que avanzan dudando. No esperan certeza absoluta, actúan con convicción progresiva. Saben que la claridad muchas veces llega después del movimiento, no antes. Imagínese conduciendo de noche. No ve todo el camino, solo los metros que iluminan los faros. Sin embargo, eso es suficiente para avanzar. La duda es la oscuridad alrededor. La decisión es la luz que te permite dar el siguiente paso. Si usted espera eliminar la duda para empezar, nunca empezará. Si aprende a convivir con ella sin obedecerla, empezará a fortalecerse. La duda no desaparece, pero el día que deje de gobernar sus decisiones, usted empezará a gobernar su vida. Quiero que escuche esto con claridad. La motivación es un visitante, la disciplina es un residente. La motivación viene y va. Algunos días te abraza con fuerza, otros días ni aparece. Si dependes de ella para levantarte, para entrenar, para estudiar, para trabajar en tus sueños, vas a fracasar. Y créame, lo he vivido. Cuando empecé a escribir y dar conferencias, al principio lo hacía solo cuando me sentía inspirado. Hubo días en que quería rendirme porque no sentía ganas. Y entonces entendí algo fundamental. No podía esperar a sentir ganas para avanzar. La disciplina es esa fuerza silenciosa que aparece incluso cuando la motivación no está. Es la decisión de levantarte temprano aunque estés cansado, de escribir aunque la página esté en blanco, de entrenar aunque tus músculos duelan y tu mente grite, para hoy es suficiente. Recuerdo un periodo en mi vida en que me propuse leer un libro diario durante un año. Hubo días de cansancio extremo, de distracciones, de excusas. Sin embargo, porque hice de la disciplina un compromiso, no un deseo, completé los 365 libros. La motivación solo habría hecho que unos pocos días fueran posibles. La disciplina hizo que todo el año fuera inevitable. Muchos buscan hacks, frases motivacionales, música inspiradora. Todo eso sirve para encender una chispa, pero la chispa se apaga rápido. Lo que sostiene el fuego es la disciplina, el hábito diario, la repetición, la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces. Cuando construyes disciplina, no dependes de sentir ganas para avanzar. Avanzas porque tu sistema interno está diseñado para moverte, incluso en la adversidad. Pienso en la disciplina como un músculo. Entre más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Entre más dependes de la motivación, más débil se mantiene. En mis primeros años de enseñanza, muchos estudiantes me decían, no tengo ganas de estudiar hoy. Yo les respondía, no importa si tienes ganas, hoy estudias. Mañana la motivación puede volver, pero si hoy no construyes el hábito, el mañana se debilita. Esa lección se queda para toda la vida. La disciplina construye resultados. La motivación solo emociona. Incluso en proyectos grandes, la disciplina es lo que garantiza progreso. Cuando estaba trabajando en mis primeros discursos frente a cientos de personas, la preparación era intensa, repetitiva, incómoda. Hubo momentos en que la motivación desapareció. Sin embargo, al practicar todos los días, al mantenerme consistente, aunque no tuviera ganas, logré entregar presentaciones que parecían espontáneas, pero en realidad eran producto de la disciplina. Si quiere lograr algo que realmente importe, no espere motivación. Construya disciplina. Cree sistemas, hábitos y rutinas que lo sostengan. Porque cuando el camino se pone difícil, cuando el cansancio aparece, cuando los resultados tardan en llegar, la disciplina sigue empujando y la motivación
incluso la más fuerte, ya no puede alcanzarlo. La motivación inspira, la disciplina transforma. Durante mucho tiempo viví como si necesitara la aprobación de todos para avanzar, para hablar, para tomar decisiones. Me detenía ante cada mirada, cada comentario, cada crítica. Esperaba señales externas que me dijeran, sí, está bien que hagas esto. Y déjenme decirles algo, mientras esperaba, mi vida se estaba escapando. Cada minuto que pasamos pidiendo permiso para existir es un minuto que no vivimos de verdad. Hay personas que pasan décadas consultando, midiendo, esperando, y al final descubren que sus sueños nunca despegaron porque buscaban autorización que nunca llegó. Recuerdo cuando decidí escribir y compartir mis pensamientos en público. Al principio dudaba, pensaba, ¿quién soy yo para hablar de esto? ¿Me van a criticar? ¿Me van a entender? Fue paralizante. Pero llegó un momento en que entendí algo esencial. No necesito la aprobación de nadie para vivir mi propósito. Mi existencia no está condicionada a que otros me den un sí. La vida es demasiado corta para quedarse esperando. La decisión de avanzar, de ser visible, de expresarme, solo depende de mí. Esto no significa actuar sin respeto ni consideración, sino dejar de limitarse por la opinión ajena. Hay una diferencia enorme entre ser consciente de tu entorno y pedir permiso para existir. Cuando dejas de pedir permiso, empiezas a tomar decisiones basadas en tu visión, en tu valor y en tu propósito. La primera vez que di una charla frente a un grupo grande, sentí miedo. No era miedo de fallar, era miedo de no ser aceptado. Y entonces recordé, no necesito permiso, no necesito que todos estén de acuerdo, solo necesito dar lo mejor de mí y actuar con coherencia. Esa charla cambió mi vida. La sociedad nos enseña a buscar validación, a medir nuestro valor con la aprobación de otros. Nos dicen no hables demasiado, no sobresalgas, no causes problemas. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Pedir permiso para existir es renunciar a la autenticidad. Cada vez que ignoramos nuestras ganas de actuar por miedo al rechazo, estamos aceptando vivir una versión limitada de nosotros mismos. He visto personas que tienen talento, ideas y pasión, pero se quedan en silencio, esperando que alguien les diga que está bien. Esa espera es una cárcel invisible. Salir de ella requiere coraje. Decidir que tu existencia tiene valor por sí misma, que tu voz merece ser escuchada, que tus acciones tienen derecho a impactar. Cuando dejamos de pedir permiso, abrimos la puerta a la libertad de ser, a la posibilidad de crecer, a la oportunidad de cumplir nuestro propósito. No permitas que la aprobación de otros defina tu vida. No pidas permiso para existir. Toma tu lugar, camina con tu verdad y recuerda siempre, tu presencia es suficiente, tu voz es necesaria y tu vida no necesita la autorización de nadie para brillar. Recuerdo la primera vez que fallé en algo que consideraba crucial. Era joven, inseguro y tenía la creencia de que si cometía un error eso me definía. Después de ese fracaso me sentí inútil, incapaz. Incluso pensé que no estaba hecho para lograr lo que quería. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi vida por completo. El error no es identidad, es información. Cometer un error no significa que seas un fracaso. Significa que tienes datos nuevos, lecciones que antes no conocías y la oportunidad de mejorar. Cuando comenzamos a ver los errores como información, se abren posibilidades infinitas. Por ejemplo, en mis primeros años escribiendo y compartiendo mis ideas, publiqué cosas que nadie entendió o que fueron criticadas duramente. Al principio me dolió, sentí vergüenza y pensé en abandonar, pero después de analizar la situación, comprendí que cada error me estaba mostrando que funcionaba, que no, que necesitaba ser ajustado. Cada comentario negativo, cada fracaso, era un mapa que me indicaba el camino hacia la mejora. El problema surge cuando confundimos lo que hacemos con lo que somos. Decir fallé y sentir que soy un fracaso
es mezclar dos cosas completamente diferentes. El error es un evento, una acción, un resultado. La identidad es algo más profundo. Yo aprendí que si cambio mi perspectiva, puedo convertir cualquier error en un paso hacia el crecimiento. Cada vez que me caía, decidí levantarme y preguntarme, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta información para ser mejor? Esa decisión marcó la diferencia. La vida nos pone constantemente en situaciones donde el error es inevitable. Proyectos que no salen como esperábamos, relaciones que no funcionan, decisiones que toman giros inesperados, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para recopilar información, ajustar nuestra estrategia y avanzar con mayor inteligencia. Es un proceso de aprendizaje, no de condena. Incluso en mi experiencia personal, los momentos más difíciles fueron los que más me enseñaron sobre disciplina, coherencia y autoconfianza. Cuando adoptamos la mentalidad de que el error es información, dejamos de temer equivocarnos. La ansiedad disminuye, la creatividad aumenta y la acción se vuelve más libre. Nos permitimos experimentar, probar, fallar y sobre todo aprender. Porque cada error nos acerca más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Lo que antes parecía una derrota, ahora es simplemente un dato que nos guía. Nunca confundas lo que haces con lo que eres. Tu identidad no está en tus tropiezos, sino en cómo decides responder a ellos. Cada error contiene información y la información es poder. Aprende de ella, actúa sobre ella y sigue adelante con la seguridad de que cada paso, incluso el equivocado, te está llevando hacia tu crecimiento. El error no define quién eres, te enseña quién puedes llegar a ser. Recuerdo una época en la que sentía que todo en mi vida estaba cómodo, predecible y seguro. Tenía rutinas establecidas, hábitos que no desafiaban nada y en apariencia estaba bien. Pero algo dentro de mí se sentía vacío, como si estuviera estancado. Fue en ese momento que comprendí algo que cambió mi perspectiva por completo. La incomodidad no es un enemigo, es una señal de crecimiento. Cada vez que sentimos tensión, miedo o incertidumbre, es nuestro cuerpo y nuestra mente diciéndonos que estamos al borde de algo que puede transformarnos. Cuando decidí salir de mi zona de confort, no fue fácil. Comencé a enfrentar situaciones que me intimidaban. Hablar en público, enfrentar críticas directas, emprender proyectos que no garantizaban éxito. Al principio sentía miedo, ansiedad y hasta ganas de renunciar. Pero poco a poco me di cuenta de que esas sensaciones eran indicadores claros de que estaba avanzando, de que estaba creciendo. La incomodidad se convirtió en mi brújula. Cuanto más incómodo me sentía, más estaba aprendiendo, más estaba expandiendo mis límites. Una vez me ofrecieron dar una conferencia frente a un auditorio lleno, algo que nunca había hecho. La primera idea fue rechazarlo, la incomodidad me paralizaba. Sin embargo, acepté el desafío y durante los preparativos sentí una mezcla de nervios y dudas. Al final, cuando terminé la charla, me di cuenta de algo crucial. Esa incomodidad me había obligado a prepararme mejor, a concentrarme en cada palabra y a superar un miedo que parecía insuperable. Esa experiencia me enseñó que huir de la incomodidad significa estancamiento, mientras abrazarla significa evolución. La vida está llena de momentos que nos empujan hacia lo desconocido. Nuevos trabajos, relaciones que requieren honestidad, decisiones financieras arriesgadas, proyectos creativos. Todos esos momentos generan incomodidad, pero también son oportunidades. La clave está en no confundir la incomodidad con peligro real. Muchas veces es solo nuestra mente señalando que estamos tocando un límite que antes no conocíamos. Aprender a reconocerla como una señal positiva es un paso hacia la madurez emocional y personal. Cada vez que elegimos permanecer en la incomodidad, en lugar de escapar, estamos entrenando nuestra resiliencia, fortaleciendo nuestra confianza y expandiendo nuestra capacidad de acción. Lo que antes nos aterraba, con el tiempo se vuelve una herramienta para enfrentar desafíos aún mayores. Por eso cada sensación de tensión,
cada momento incómodo es una invitación a crecer, a evolucionar y a acercarnos más a la versión de nosotros mismos que queremos ser. Si quieres avanzar, si quieres cambiar, si quieres descubrir tu verdadero potencial, no busques la comodidad. La incomodidad es un signo de que estás en el camino correcto, de que estás empujando tus límites, de que estás aprendiendo a ser más fuerte y más capaz. La incomodidad no es tu enemiga, es la prueba de que estás creciendo. Recuerdo cuando comencé mi camino hacia la mejora personal y profesional. Al principio, veía a otros avanzar más rápido que yo y sentía una mezcla de envidia y frustración. Comparaba mis resultados con los de mis compañeros, me medía contra sus logros y en lugar de enfocarme en mi crecimiento, gastaba energía intentando alcanzar sus estándares. Fue un periodo agotador, lleno de ansiedad y dudas sobre mi propio valor. Hasta que un día comprendí algo fundamental. Cada proceso es único, cada camino tiene su ritmo y competir con el progreso ajeno solo genera desgaste y frustración. Aprender a respetar tu proceso significa aceptar que cada persona tiene tiempos, circunstancias y aprendizajes distintos. Yo mismo he cometido el error de querer avanzar demasiado rápido, de saltar pasos esenciales porque veía que otros lo hacían. El resultado fue estrés, errores innecesarios y pérdida de enfoque. Cuando empecé a enfocarme en mis propios ritmos, a valorar mis avances sin compararlos, noté un cambio profundo. Gané consistencia, claridad y una confianza que antes no tenía. Cada logro, aunque pequeño, empezó a sentirse significativo porque estaba alineado con mi camino, no con el de nadie más. Un ejemplo práctico de esto fue cuando decidí emprender un proyecto que me apasionaba. En mi entorno, muchos ya habían alcanzado cierto éxito en negocios similares y la comparación me hacía dudar de mis capacidades. Sin embargo, decidí concentrarme en aprender, en mejorar cada día y en construir paso a paso. Lo que parecía lento desde afuera resultó ser sólido y sostenible a largo plazo. Aprendí que la consistencia y el respeto por mi proceso me daban resultados más duraderos que la prisa por alcanzar estándares ajenos. Respetar tu proceso también implica aceptar tus errores y aprendizajes sin culpa, sin la presión de aparentar velocidad o perfección. Cada paso, cada caída, cada ajuste forma parte de tu camino. Cuando dejamos de compararnos, nos liberamos de la ansiedad que paraliza y abrimos espacio para la creatividad, la innovación y el verdadero crecimiento. La competencia que importa no está afuera. Está en superar tu versión anterior, en ser más disciplinado, más coherente y más consciente cada día. He visto cómo muchas personas abandonan sus sueños porque se enfocan en lo que otros logran, olvidando que cada vida tiene un tiempo distinto para florecer. Mi consejo es simple: observa a otros, aprende de ellos, pero nunca midas tu progreso con la regla de otro. Tu ritmo, tu tiempo y tus decisiones son lo que realmente construyen tu éxito y tu bienestar. Respeta tu proceso, abraza tus tiempos, celebra tus logros y sigue avanzando sin la carga de la comparación. Cada paso que das, por pequeño que parezca, te acerca a la versión de ti que estás destinado a ser. Tu camino es único, respétalo y confía en él. Cuando empecé a aprender sobre la fuerza interior, pensaba que la confianza era algo que se demostraba gritando, mostrando logros o buscando aprobación constante. Recuerdo en mis primeros años, enseñando y compartiendo mis ideas, cómo me sentía obligado a convencer a otros de que era capaz, de que merecía estar allí. Gastaba energía en palabras y explicaciones, tratando de proyectar seguridad, pero por dentro estaba lleno de dudas y miedo. Con el tiempo entendí algo que cambió todo. La verdadera confianza no necesita ruido, no necesita aplausos, no depende de que otros la reconozcan. La verdadera confianza es silenciosa, porque nace de la certeza interna, de la convicción profunda de que puedes enfrentar lo que venga. Cuando confiamos en nuestras capacidades, nuestras decisiones y nuestro proceso, no necesitamos justificar nada ante nadie. Yo aprendí esto en los momentos más difíciles de mi vida. Cuando me enfrenté a retos que parecían imposibles, no anuncié mis planes, no busqué validación.
Me concentré en trabajar, en aprender, en mejorar cada día. Y fue entonces que los resultados empezaron a hablar por sí mismos. Un ejemplo claro fue cuando decidí tomar un camino diferente al de la mayoría en mi carrera. Muchos dudaron, me cuestionaron y hasta me criticaron, pero yo no sentí la necesidad de defenderme. Simplemente actué. Cada pequeño avance, cada paso hacia mis objetivos, demostraba sin palabras que tenía la capacidad de hacerlo. Esa seguridad silenciosa no proviene de la arrogancia, proviene de conocerse a uno mismo, de saber de lo que eres capaz y de aceptar tus limitaciones mientras trabajas para superarlas. He visto cómo muchas personas confunden confianza con mostrar logros, hablar alto o buscar aprobación. Pero esas son manifestaciones externas, frágiles, que dependen de factores que no controlamos. La confianza real no fluctúa con la opinión de los demás. Es como un río que fluye tranquilo, constante, firme y poderoso, incluso cuando nadie lo ve. En mi vida, los momentos de mayor seguridad no fueron aquellos en los que recibí reconocimiento, sino los que actué con convicción sin esperar que alguien lo notara. Además, la confianza silenciosa permite escuchar más, aprender más y tomar mejores decisiones. Cuando no estamos ocupados en demostrar nada, podemos observar, entender y reaccionar con claridad. En proyectos, relaciones y metas personales, esa calma interna se nota. Las personas perciben a alguien que actúa desde la certeza, no desde la necesidad de aprobación. Esa es la diferencia entre aparentar seguridad y vivirla realmente. La verdadera confianza no se anuncia. Se demuestra en cada acción consistente, en cada decisión tomada desde la claridad, en cada momento en que actuamos sin miedo a la opinión ajena. Cuando desarrollas esa confianza, descubres que puedes enfrentar cualquier desafío, no porque lo digas, sino porque lo vives. Confía en ti de manera silenciosa y verás cómo tus acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra. Cuando hablo de creer en ti, no me refiero a decirte a ti mismo que eres capaz cada mañana, como un mantra vacío. Creer en ti significa algo mucho más profundo. Es comprometerte contigo mismo. Prometerte que no te abandonarás, incluso cuando todo alrededor parece caerse. Recuerdo los días en que enfrentaba proyectos enormes, momentos en los que todo dentro de mí gritaba que me detuviera, que era demasiado difícil, que no era suficiente. En esos momentos, la única forma de avanzar era mantener mi palabra conmigo mismo, no ceder ante la facilidad de rendirme. Hay un recuerdo que siempre me acompaña. Cuando estaba empezando, intenté aprender algo completamente nuevo, algo que me intimidaba. Fallé una y otra vez. La frustración podía haberme detenido, pero decidí seguir. Cada día dedicaba horas, aunque nadie más viera mi esfuerzo. No me abandoné, no me rendí a la duda, ni al cansancio, ni al miedo. Aprender a sostenerme a mí mismo fue más valioso que cualquier éxito externo. Fue ahí cuando entendí que creer en ti no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, un compromiso que se renueva cada mañana. Muchos piensan que creer en sí mismos significa tener confianza inquebrantable en todo momento, pero la verdad es que la duda siempre estará presente. La diferencia está en no dejar que la duda gobierne tus acciones. Yo he fallado incontables veces, he sentido miedo y frustración y aún así me mantuve firme. No abandonar tu proceso, no abandonar tu esfuerzo, no abandonar tu crecimiento es lo que convierte la duda en aprendizaje, la dificultad en fuerza y los errores en información. También aprendí que creer en ti significa priorizar tu camino sobre las expectativas de otros. Habrá momentos en que la gente te diga que es imposible, que no vale la pena, que te detengas. Si abandonas tu convicción, estás renunciando a ti mismo. Yo experimenté esto cuando decidí seguir un camino diferente al que mi entorno esperaba. Fue duro y muchas veces quise rendirme, pero cada paso que di sin abandonar mi compromiso conmigo mismo me acercó más a lo que quería lograr. Creer en ti es un pacto silencioso pero poderoso. No es algo que se proclama a los demás,
se demuestra en cada acción que tomas para no sabotearte, para levantarte cuando caes, para mantener la coherencia con tus objetivos. Es sostenerte cuando nadie más lo hace, confiar en tu proceso cuando nadie cree en él y recordarte una y otra vez que rendirse no es una opción. Cuando aprendes a no abandonarte, descubres que el verdadero poder no está en la aprobación externa, sino en la fidelidad a ti mismo. Cada día que cumples tu palabra contigo, fortaleces tu creencia y esa creencia se convierte en la base de todo lo que lograrás. Comprométete contigo, no te abandones y verás cómo creer en ti transforma no solo tus resultados, sino tu vida entera. Déjame llevarte a lo esencial, porque aquí es donde muchos fallamos. Creemos que creer en nosotros mismos es un acto de inspiración momentánea, una chispa que aparece y desaparece según nuestro ánimo, pero la verdad es otra. Creer en ti es un compromiso silencioso, diario, constante. Es la decisión de levantarte aunque no tengas fuerzas, de seguir aunque sientas miedo, de actuar incluso cuando todo en tu interior te dice que te detengas. La verdadera fe en ti mismo no viene de aplausos externos, no viene de resultados inmediatos ni de la aprobación de otros. Viene de cumplir tu palabra contigo. Piensa en cada momento en que dudaste de ti mismo, en que la inseguridad te paralizó. Ahora, imagina si hubieras elegido no rendirte, si hubieras sostenido tu compromiso contigo, aunque fuera difícil, aunque nadie más lo viera. Esa decisión pequeña pero firme transforma tu vida. Cada paso que das en coherencia contigo mismo construye un cimiento sólido que ningún fracaso, ninguna crítica y ninguna circunstancia puede derribar. Esa es la fuerza de la creencia. No es un sentimiento pasajero. Es una estructura interna que te sostiene en cada desafío. Y déjame ser claro, creer en ti no significa que todo será fácil, que los obstáculos desaparecerán o que siempre sabrás qué hacer. Significa que, pase lo que pase, no te abandonarás. Significa que tus errores no te definirán, tus fracasos no te quebrarán y tus dudas no tendrán autoridad sobre tus decisiones. Significa que aprenderás a sostenerte, a confiar en tu proceso y a mantenerte fiel a tu camino, sin compararte, sin buscar permisos, sin esperar aprobación. Así que hoy te digo, comprométete contigo mismo, no te abandones jamás y entenderás que la mayor fuerza que puedes tener no está en tus talentos, en tu suerte o en tus oportunidades, está en la fidelidad que mantienes hacia ti, en la decisión diaria de creer que mereces ser, crecer y triunfar. Esa es la creencia que transforma tu vida y te hace imparable. Hay una verdad incómoda que descubrí observando a las personas durante años. No todos tus sueños mueren por falta de capacidad. Muchos mueren por exceso de palabras. Recuerdo una vez en Japón cuando un amigo me contó su gran proyecto con tanta emoción que semanas después ya no lo estaba haciendo. Y me pregunté, ¿qué cambió? No fue el proyecto, fue la exposición. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu destino. Las 4 cosas que nunca debes contarle a nadie. Porque a veces el silencio no es ausencia de voz, es estrategia de vida. Escúchalo hasta el final. El silencio no es algo natural para la mayoría de las personas porque desde pequeños nos enseñan a hablar, a explicar, a justificar, a contar todo lo que hacemos como si eso diera valor a nuestra existencia. Pero con el tiempo descubrí algo muy interesante observando distintos entornos. Quien más habla no siempre es quien más avanza. De hecho, muchas veces es al revés. Recuerdo una escena muy simple en Japón. Estaba en una estación de tren observando a un grupo de trabajadores. No hablaban mucho entre ellos, apenas lo necesario. Cada uno sabía exactamente qué hacer y lo hacían con una precisión casi silenciosa. No había necesidad de explicar cada paso ni de comentar lo que iban a lograr después. Simplemente lo hacían. Y me llamó la atención algo. Mientras en otros lugares la gente pierde energía hablando de lo que hará, allí la energía se usaba para hacerlo. Con el tiempo, entendí que el silencio no es ausencia de comunicación, es una forma superior de enfoque.
Cuando hablas demasiado, tu mente empieza a dispersarse. Es como si cada palabra fuera una pequeña fuga de energía. Dices lo que harás, lo imaginas cumplido, recibes opiniones, críticas, incluso admiración prematura, y sin darte cuenta, el cerebro siente que ya avanzaste, aunque no hayas hecho nada todavía. En cambio, cuando te callas, ocurre algo distinto. La mente se concentra. El objetivo deja de ser social y se convierte en interno. Ya no trabajas para que otros te vean, trabajas para cumplir contigo mismo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente el resultado. He visto personas que tienen grandes sueños, pero cada vez que los cuentan pierden impulso. Empiezan a recibir frases como: eso es difícil, no creo que sea posible, o incluso qué interesante, pero con una energía que no ayuda. Y aunque parezca inofensivo, esas palabras se quedan dando vueltas en la cabeza. Poco a poco reemplazan la convicción por duda. Por eso, la disciplina del silencio no es un castigo, es una protección. Es decidir conscientemente que tu energía no será repartida en conversaciones innecesarias. Es aprender a convivir con tus metas sin necesidad de validación externa. Es entender que lo que estás construyendo es tan valioso que no necesita audiencia antes de estar terminado. Incluso en mi propia experiencia, he notado que los momentos de mayor crecimiento no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Cuando no estaba explicando lo que iba a hacer, cuando no buscaba aprobación, cuando simplemente me dedicaba a avanzar paso a paso sin anunciar nada. Es curioso. Pero en ese silencio no te sientes solo, te sientes más fuerte. El silencio te obliga a ser honesto contigo mismo. Ya no puedes esconderte detrás de palabras bonitas. Ahora solo queda la acción. Y la acción en silencio es mucho más poderosa, porque no tiene distracciones emocionales. Al final, el silencio no te quita nada, te devuelve todo lo que estabas perdiendo sin darte cuenta. Enfoque, claridad y control sobre tu propio camino. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar para convencer a otros y empiezas a vivir para convencerte a ti mismo. Hay un error muy común que comete la mayoría de las personas cuando se emocionan con sus metas. Hablan antes de actuar y lo hacen con buena intención, pensando que compartir sus planes los hará más reales, más fuertes, más posibles. Pero con el tiempo he visto algo completamente diferente. Cuanto más se habla, menos se ejecuta. Recuerdo una conversación que tuve con un joven en Japón que quería abrir su propio negocio. Tenía todo claro en su mente, incluso había pensado el nombre, el logo, los colores y cómo iba a cambiar su vida. Me habló durante casi una hora de su proyecto, con una energía impresionante. Pero meses después, cuando volví a verlo, no había comenzado nada. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de él ya sentía que lo había hecho. Había vivido su éxito en palabras, no en acciones. Y ese es el peligro más grande de contar los planes antes de ejecutarlos. La mente confunde intención con realidad. Cuando hablas demasiado, recibes una pequeña dosis de satisfacción emocional. Te escuchan, te aplauden, te dicen que es una gran idea, y eso crea una ilusión de avance, pero en realidad no has avanzado ni un paso. Además, cuando expones tus planes, los entregas a la interpretación de otros. Y no todos van a ver lo que tú ves. Algunos te van a decir que es difícil, otros que no es el momento, otros que ya lo intentaron y fracasaron. Y aunque tú creas que no te afecta, esas palabras empiezan a trabajar silenciosamente en tu mente. Empiezas a dudar, a posponer, a ajustar tu sueño para hacerlo más realista, y sin darte cuenta lo vas reduciendo. He observado esto muchas veces en distintos países. Las personas más constantes no son las que más hablan, son las que menos explican. Simplemente trabajan. No necesitan convencer a nadie de lo que están haciendo porque están demasiado ocupadas construyéndolo. Incluso en la cultura japonesa existe una idea muy clara. Primero se demuestra, luego se habla. No al revés.
porque cuando algo ya está hecho, nadie puede discutirlo. Pero cuando solo está en palabras, cualquiera puede destruirlo. También he visto lo contrario. Personas que anuncian grandes cambios en su vida. Voy a entrenar todos los días. Voy a emprender. Voy a cambiar completamente. Y por unos días sienten energía, pero después esa energía cae, porque el cerebro ya recibió reconocimiento sin haber entregado resultados. Es como si el esfuerzo ya hubiera sido parcialmente cobrado. Por eso, guardar los planes no es esconderlos, es protegerlos. Es evitar que se contaminen con opiniones prematuras, con expectativas externas o con emociones que todavía no tienen fundamento. Es permitir que la idea crezca en un espacio seguro hasta que tenga suficiente fuerza para sostenerse sola. Cuando empiezas a ejecutar en silencio, ocurre algo muy poderoso. La motivación deja de depender de otros. Ya no necesitas contar lo que haces para sentirte comprometido. El compromiso se vuelve interno, firme, casi inquebrantable. Y con el tiempo descubres algo que muy pocos entienden. Los planes no necesitan ser anunciados para ser reales. Necesitan ser trabajados para volverse inevitables. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Y es que no todos los oídos están preparados para escuchar tus problemas. Existe una tendencia muy humana a buscar alivio hablando, a pensar que si contamos lo que sentimos, automáticamente nos sentiremos mejor. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos otros ocurre lo contrario. Te sientes más confundido, más vulnerable y más pesado que antes. Recuerdo una situación que observé en un entorno cotidiano en Japón. Un hombre estaba atravesando dificultades en su trabajo y decidió contárselo a varios compañeros durante el almuerzo. Lo que empezó como una simple descarga emocional terminó convirtiéndose en un tema de conversación general. Al día siguiente, ya no solo era su problema interno, ahora era un comentario en el ambiente laboral. Y aunque nadie tenía mala intención, su situación había perdido privacidad y con ella parte de su control. Eso me hizo entender algo importante. Los problemas personales no solo necesitan solución, necesitan protección, porque cuando los expones sin criterio, dejas de ser el único que los interpreta. Ahora entran opiniones, juicios, comparaciones y consejos que muchas veces no están alineados con tu realidad. He visto a muchas personas debilitarse no por lo que les pasó, sino por a quién se lo contaron. Porque no todos tienen la madurez emocional para manejar lo que escuchan. Algunos minimizan tu dolor, otros lo exageran, otros lo convierten en algo que no es, y sin darte cuenta empiezas a cargar no solo con tu problema, sino con la interpretación de los demás. Y hay algo aún más delicado. Cuando expones tus heridas a la persona equivocada, le entregas información sobre tus puntos débiles. No porque todos vayan a usarlo en tu contra, sino porque una vez que algo es dicho, ya no puedes controlar dónde termina. Las palabras no se quedan en un solo lugar. Se mueven, se repiten, se distorsionan. En mi experiencia, las personas que desarrollan mayor estabilidad emocional no son las que hablan más de sus problemas, sino las que aprenden a procesarlos internamente primero. Se toman el tiempo de entender lo que sienten, de ordenar sus pensamientos, de separar emoción de realidad antes de buscar cualquier opinión externa. Porque cuando hablas demasiado pronto, corres el riesgo de perder claridad. Empiezas a depender de lo que otros piensan de tu situación, en lugar de confiar en tu propia capacidad de resolverla. Y poco a poco, sin darte cuenta, entregas el control de tu paz mental. También he notado que muchas soluciones reales no nacen en la conversación, nacen en la reflexión. En esos momentos donde nadie está opinando, donde no hay ruido, donde puedes escucharte con honestidad, es ahí donde empiezas a ver opciones que antes no veías. Por eso no se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. Se trata de elegir con cuidado a quién le das acceso a tu mundo interno. Porque no todos están ahí para ayudarte a cargar el peso. Algunos solo están ahí para observarlo. Y cuando entiendes esto, empiezas a cambiar tu forma de relacionarte con tus problemas. Dejas de buscarlos afuera y empiezas a enfrentarlos dentro. Y en ese proceso descubres una forma de fortaleza que no depende de nadie más, solo de ti. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que han vivido
suficiente experiencia emocional. Tus emociones no son para cualquiera. Así como no le das acceso a tu casa a cualquier desconocido, tampoco deberías darle acceso a tu mundo emocional a cualquier persona. Porque lo que sientes, lo que piensas en tus momentos más vulnerables, es una parte muy íntima de tu identidad. Recuerdo una vez observando una conversación en un entorno cotidiano en Japón. Una persona compartía con entusiasmo sus miedos, sus inseguridades, sus dudas internas. Lo hacía con sinceridad, buscando comprensión, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. No fue maldad, fue incomprensión. Algunas personas reaccionaron con silencio incómodo, otras con comentarios superficiales y otras con opiniones que no ayudaban en absoluto. Y en ese momento entendí algo importante. No todas las personas tienen la capacidad emocional para sostener lo que tú les entregas. Las emociones son poderosas, pero también son frágiles cuando no están bien cuidadas. Cuando las expones sin filtro, se vuelven vulnerables a interpretaciones equivocadas. Lo que para ti es dolor profundo, para alguien más puede ser solo una conversación ligera, y esa diferencia puede afectar mucho más de lo que imaginas. He visto cómo muchas personas pierden estabilidad emocional no por lo que sienten, sino por cómo otros reaccionan a lo que sienten. Porque una opinión incorrecta en el momento equivocado puede sembrar dudas donde antes había claridad. Puede amplificar un miedo que era pequeño. Puede transformar una inseguridad pasajera en una creencia permanente. Por eso, proteger tus emociones no significa esconderlas, significa administrarlas con inteligencia. Significa entender que no todos necesitan saber lo que estás sintiendo en cada momento. Significa darte el tiempo de procesar internamente lo que vives antes de buscar cualquier validación externa. En la experiencia diaria, he notado que las personas más emocionalmente estables no son las que más comparten, sino las que mejor seleccionan lo que comparten. No reaccionan impulsivamente a lo que sienten, sino que primero lo entienden, lo ordenan, lo analizan en silencio y solo después deciden si es necesario hablarlo o no. También es importante entender que no todas las personas reaccionan con la misma sensibilidad. Algunas pueden escuchar tus emociones y responder con madurez, pero otras pueden hacerlo desde su propio miedo, inseguridad o falta de experiencia. Y sin darse cuenta, terminan proyectando sus propios límites sobre tu situación. Cuando permites que cualquiera tenga acceso a tu mundo emocional, pierdes control sobre cómo se interpreta tu historia interna. Y eso puede debilitarte sin que lo notes. Porque empiezas a cargar no solo con lo que sientes, sino con cómo otros lo ven. Por eso, la verdadera protección emocional no es aislamiento, es selección. Es aprender a distinguir entre quienes pueden aportar claridad y quienes solo generan ruido. Es desarrollar la madurez de no contar todo en el momento en que lo sientes, sino cuando realmente es necesario. Con el tiempo descubres algo valioso. Cuando tus emociones están protegidas, tu mente se vuelve más estable. Ya no dependes de reacciones externas para sentirte equilibrado. Empieza a construir una fortaleza interna donde lo que sientes es tuyo, lo entiendes tú primero, y eso te da un nivel de paz que no se puede comprar ni conseguir en la opinión de otros. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que proteger tus emociones no te hace distante, te hace consciente, no te hace frío, te hace fuerte y sobre todo te devuelve el control de tu mundo interior. Hay una verdad que pocas personas aprenden a tiempo. El éxito prematuro es frágil cuando se expone demasiado pronto. En muchos casos no es el fracaso lo que debilita a una persona, sino la necesidad de contarlo antes de consolidarlo. Y esto se ve con más frecuencia de lo que parece. Recuerdo una situación que observé en Japón, donde un joven había conseguido su primer aumento importante de ingresos. Estaba emocionado, lo compartió con varias personas y durante unos días recibió felicitaciones, atención, incluso cierta admiración. Pero poco tiempo después, su actitud cambió. Empezó a sentir presión, expectativas, comparaciones. Ya no disfrutaba su progreso, ahora lo sentía como una responsabilidad frente a los demás. Y sin darse cuenta, lo que era una victoria interna se convirtió en una carga externa.
Eso me hizo entender algo profundo. Cuando hablas demasiado pronto de tus logros, dejas de vivirlos para ti y empiezas a vivirlos para la opinión de otros. Y ese cambio es muy peligroso, porque introduces en tu proceso algo que no debería estar ahí. La expectativa externa. He visto muchas personas que empiezan a mejorar su situación económica, consiguen pequeños avances, nuevos ingresos, nuevas oportunidades, pero en lugar de consolidar ese crecimiento en silencio, lo exponen. Y al hacerlo, atraen reacciones que no siempre son positivas. Algunos los comparan, otros los juzgan, otros empiezan a esperar cosas de ellos, y esa presión invisible empieza a afectar su estabilidad, porque la realidad es que no todos reaccionan bien ante el progreso ajeno. Aunque no lo digan directamente, muchas personas comparan tu crecimiento con el suyo. Y esa comparación puede generar envidia, presión o incluso distancia. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque el éxito expuesto prematuramente despierta emociones que no siempre son saludables en los demás. En mi experiencia, los avances más sólidos no son los más visibles, sino los más consistentes. Las personas que realmente construyen estabilidad financiera o profesional no suelen hablar demasiado de sus ingresos o logros iniciales. Prefieren consolidarlos primero, entenderlos, estabilizarlos, antes de dar cualquier tipo de explicación al mundo exterior. También he notado algo interesante: cuando no hablas de lo que estás logrando, tu relación con ese logro cambia. Ya no se trata de impresionar a otros, se trata de mantenerlo, de mejorarlo, de hacerlo crecer. El enfoque se vuelve interno, no externo. Y esa diferencia cambia completamente la calidad de tus decisiones. Cuando compartes demasiado pronto, empiezas a buscar aprobación. Y cuando buscas aprobación, empiezas a tomar decisiones basadas en lo que otros piensan, no en lo que realmente necesitas. Y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes independencia emocional y estratégica. Por eso, proteger tus ingresos y tus logros no es ocultar, es madurar. Es entender que el verdadero valor de lo que estás construyendo no necesita ser validado en el momento en que ocurre. Necesita ser sostenido hasta que sea lo suficientemente fuerte como para hablar por sí mismo. Con el tiempo descubres algo liberador. El éxito más sólido es el que no necesita ser explicado. Es el que se nota sin anunciarse, el que se mantiene sin presión, el que crece sin ruido. Y cuando llegas a ese nivel ya no necesitas contar lo que tienes, porque tu vida ya lo demuestra por ti. Hay una diferencia muy clara entre las personas que sueñan y las personas que construyen, y esa diferencia no está en lo que dicen, sino en lo que hacen antes de decirlo. En muchas culturas se celebra la intención, pero en la disciplina que observé durante años en Japón, lo importante no es lo que anuncias, sino lo que ya has hecho sin necesidad de anunciarlo. Recuerdo una experiencia muy simple en una empresa donde observé algo que me llamó profundamente la atención. Un trabajador llegaba antes que todos, organizaba su espacio, revisaba sus tareas y comenzaba a producir sin necesidad de decir lo que iba a hacer ese día. No había discursos, no había promesas, no había explicaciones innecesarias, solo acción. Y lo más interesante es que al final del día, su trabajo hablaba por él. Esto contrasta mucho con lo que he visto en otros lugares donde las personas sienten la necesidad de comunicar constantemente sus intenciones. Voy a hacer esto, voy a cambiar aquello, voy a empezar mañana. Y aunque suena motivador, muchas veces esas palabras consumen la energía que debería estar dirigida a la acción. He notado que cuando una persona habla demasiado de lo que va a hacer, su mente empieza a sentir una falsa sensación de avance. Es como si el hecho de expresarlo le diera una pequeña satisfacción interna, suficiente para reducir la urgencia de actuar. Y sin darse cuenta, el tiempo pasa y la acción se retrasa. La disciplina japonesa enseña algo distinto. Primero haces, luego hablas si es necesario. Porque cuando algo ya está hecho, no necesita explicación. Los resultados son suficientes, no generan dudas, no dependen de interpretación, no necesitan validación. También he visto cómo esta mentalidad cambia la forma en que una persona se relaciona consigo misma.
Cuando dejas de anunciar tus planes, empiezas a observar tu propio comportamiento con más honestidad. Ya no hay excusas externas, ya no hay expectativas públicas, solo tú y tu compromiso. Y eso te obliga a ser más responsable. En mi experiencia, los avances más sólidos no provienen de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones repetidas en silencio. Personas que decidieron cambiar su vida no porque lo anunciaron, sino porque lo hicieron todos los días sin decirlo. Y con el tiempo, esa constancia silenciosa se convirtió en resultados visibles. Hay algo muy poderoso en no hablar antes de actuar. Reduces la presión innecesaria. Cuando no has prometido nada al mundo, no tienes que justificar tus retrasos, ni explicar tus pausas, ni defender tus resultados. Solo avanzas a tu propio ritmo, sin interferencias externas. Con el tiempo, entiendes que la acción tiene un peso que las palabras no pueden reemplazar. Puedes hablar mucho, pero si no haces nada, todo se queda vacío. En cambio, puedes hablar poco, actuar constantemente y eventualmente tu vida empieza a hablar por ti. Y en ese punto descubres la esencia de esta disciplina. La verdadera fuerza no está en lo que anuncias al mundo, sino en lo que construyes en silencio hasta que ya no necesitas decir nada. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta hasta que ya han perdido demasiada energía. Cuando empiezas a buscar aprobación, dejas de avanzar con libertad. La validación externa puede parecer motivación al principio, pero con el tiempo se convierte en una dependencia silenciosa que drena tu enfoque, tu disciplina y tu claridad. Recuerdo una escena que observé en un contexto cotidiano en Japón. Un joven estaba trabajando en un proyecto personal y constantemente buscaba la opinión de los demás. Cada pequeño avance lo compartía, esperando una reacción positiva, una confirmación de que iba por buen camino. Al principio recibía apoyo, pero con el tiempo empezó a cambiar su comportamiento. Ya no tomaba decisiones con seguridad propia, sino con la necesidad de agradar o impresionar. Y sin darse cuenta, su progreso se volvió más lento, más inseguro, más fragmentado. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tu motivación depende de la reacción de otros, pierdes el control de tu propio ritmo. Ya no avanzas porque estás convencido de tu camino, sino porque estás esperando una señal externa que te diga que estás haciendo lo correcto. Y ese tipo de dependencia es muy costosa a nivel emocional. He visto muchas personas que empiezan con entusiasmo, pero poco a poco su energía se desgasta porque viven pendientes de cómo reaccionan los demás. Si reciben aprobación, se sienten bien. Si no la reciben, dudan. Y esa fluctuación constante consume una enorme cantidad de energía mental que debería estar enfocada en la acción. La validación externa también cambia la intención detrás de lo que haces. En lugar de trabajar para construir algo sólido, empiezas a trabajar para ser visto, para ser reconocido, para ser aceptado. Y cuando el objetivo cambia, la calidad del esfuerzo también cambia. Ya no estás construyendo, estás intentando impresionar. En mi experiencia, las personas más consistentes no son las que reciben más aprobación, sino las que menos la necesitan, porque han entendido que la seguridad no viene de afuera, sino de adentro. No necesitan que alguien les diga que van bien, porque su progreso diario ya es suficiente evidencia. También he notado que la búsqueda constante de validación genera ansiedad, porque nunca es suficiente. Siempre hay una nueva opinión que esperar, una nueva reacción que interpretar, una nueva comparación que enfrentar, y eso mantiene la mente en un estado de inestabilidad constante. Cuando dejas de buscar aprobación, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a trabajar con más libertad, a decidir con más claridad, a avanzar sin la presión de ser observado. Y esa libertad te permite concentrarte en lo que realmente importa, el proceso. Con el tiempo descubres que la energía más poderosa no es la que viene del reconocimiento externo, sino la que nace de la convicción interna. Esa energía no se agota con las opiniones de otros, no depende de aplausos, no se debilita con el silencio, simplemente sigue avanzando. Y en ese momento entiendes algo esencial: cuando dejas de buscar validación, recuperas tu energía. Y cuando recuperas tu energía, recuperas tu vida. Hay una idea que cambia por completo la forma en que una persona protege su vida. No todos los que te escuchan están capacitados para entenderte. Y aunque suene duro,
no todas las personas merecen acceso a tu mundo interno, porque lo que llevas dentro no es información casual, es parte de tu construcción emocional, mental y espiritual. Recuerdo una situación que observé en Japón durante una conversación entre colegas. Una persona decidió compartir algo muy personal sobre sus miedos y decisiones. Lo hizo con sinceridad pensando que estaba en un ambiente seguro. Pero lo interesante fue la reacción del grupo. No todos supieron cómo manejar esa información. Algunos respondieron con incomodidad, otros con comentarios ligeros y otros simplemente cambiaron la conversación. Y en ese momento quedó claro que la intención de compartir no siempre coincide con la capacidad de recibir. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos. Las personas abren su mundo interno esperando comprensión, pero no todos tienen la madurez emocional, la experiencia o la sensibilidad para responder adecuadamente. Y cuando eso ocurre, lo que era un espacio íntimo se convierte en una fuente de confusión o incluso de vulnerabilidad. Tu mundo interno está formado por tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus decisiones, tus dudas, tus procesos personales. No es un espacio público, es un espacio de construcción. Y como todo lo valioso, necesita protección. Porque cuando demasiadas personas tienen acceso a él, empiezas a perder claridad sobre qué es realmente tuyo y qué es influencia externa. En mi experiencia, he notado que las personas más estables emocionalmente no son las que comparten todo con todos, sino las que aprenden a filtrar con sabiduría. No se trata de cerrarse al mundo, sino de entender que no todos aportan lo mismo a tu proceso interno. También he observado algo importante. Cuando compartes demasiado tu mundo interno con personas equivocadas, empiezas a fragmentarte. Cada opinión externa se convierte en una capa adicional sobre tus pensamientos. Y en lugar de escucharte a ti mismo con claridad, empiezas a escuchar ecos de otros. Y esos ecos muchas veces no reflejan tu realidad, sino la interpretación ajena de tu realidad. Proteger tu mundo interno no es desconfiar de todos, es tener criterio. Es saber que hay conversaciones que requieren madurez emocional en ambas direcciones. Porque no solo importa lo que tú dices, sino lo que la otra persona hace con lo que escucha. He visto también que cuando una persona aprende a reservar su mundo interno, su mente se vuelve más clara. Empieza a tomar decisiones con menos ruido, con más certeza, con más dirección. Ya no vive reaccionando a opiniones externas, sino actuando desde una comprensión más profunda de sí mismo. Con el tiempo, descubres algo muy poderoso. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas entenderte tú primero. Y cuando tú tienes claridad interna, las opiniones externas pierden su peso emocional. Y ahí es donde cambia todo. Porque empiezas a construir una vida donde tu mundo interno ya no es un espacio expuesto, sino un lugar protegido, fuerte y dirigido por ti mismo. Hay una verdad que incomoda a muchas personas cuando la escuchan por primera vez. El crecimiento real casi nunca es visible mientras está ocurriendo. No se aplaude, no se celebra, no se comenta. Sucede en silencio, en momentos donde nadie está mirando, y precisamente por eso tiene tanto poder. Recuerdo una experiencia muy simple observando la vida cotidiana en Japón. Había personas que llegaban temprano a sus trabajos, practicaban sus habilidades, repetían tareas con precisión y mejoraban poco a poco sin necesidad de que alguien los estuviera observando. No había cámaras, no había reconocimiento constante, no había expectativa externa, solo disciplina. Y con el tiempo, esos pequeños esfuerzos invisibles se transformaban en resultados evidentes. Eso me hizo entender algo fundamental. El crecimiento verdadero no necesita audiencia. De hecho, muchas veces la presencia de una audiencia lo interrumpe, porque cuando sabes que te están mirando, tu enfoque cambia. Empiezas a preocuparte por cómo se ve tu progreso en lugar de cómo se siente tu progreso internamente. He visto muchas personas que quieren mejorar sus vidas, pero necesitan compartir cada paso. Si van al gimnasio, lo publican. Si empiezan un proyecto, lo anuncian. Si intentan cambiar un hábito, lo comentan. Y aunque no hay nada malo en compartir,
El problema aparece cuando el crecimiento depende de ser visto, porque entonces ya no estás creciendo para ti, estás creciendo para los demás. El crecimiento real es incómodo, repetitivo y muchas veces aburrido. No tiene momentos épicos todos los días. Está hecho de intentos fallidos, de ajustes silenciosos, de días donde nadie nota ninguna diferencia, y es precisamente en esos días donde se construye la verdadera transformación. En mi experiencia, las personas que más avanzan no son las que buscan atención, sino las que aceptan el proceso invisible. Son capaces de trabajar sin reconocimiento inmediato, sin aprobación constante, sin necesidad de testigos. Y esa capacidad los vuelve mentalmente más fuertes, porque su motivación no depende del exterior. También he notado algo interesante. Cuando nadie está observando, la disciplina se vuelve más pura. Ya no hay motivación superficial, ya no hay presión social, solo compromiso interno. Y ese tipo de compromiso es el que sostiene cambios reales a largo plazo. El problema de crecer con testigos es que muchas veces empiezas a medir tu progreso en función de la reacción de otros. Si nadie lo nota, sientes que no estás avanzando. Si no hay comentarios, dudas de tu proceso. Y esa dependencia externa debilita tu constancia, pero cuando aceptas que el crecimiento ocurre en silencio, todo cambia. Empiezas a enfocarte en la repetición, en la mejora diaria, en el proceso interno. Ya no necesitas que alguien valide tu esfuerzo porque tú ya sabes lo que estás construyendo. Con el tiempo descubres algo muy poderoso. Lo que nadie ve es precisamente lo que más te transforma, porque es ahí donde desarrollas disciplina, carácter y resistencia emocional. Y cuando finalmente los resultados aparecen, no son el inicio del proceso, son la consecuencia de todo lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Hay una etapa en la vida donde uno cree que necesita explicarlo todo para ser entendido. Explicar lo que está haciendo, justificar lo que está construyendo, anunciar lo que está por venir. Pero con el tiempo, uno descubre algo mucho más poderoso. No necesitas hablar tanto cuando tus resultados empiezan a hablar por ti. Recuerdo una experiencia muy simple observando el comportamiento de personas en Japón. Había individuos que no hablaban demasiado sobre sus metas, ni sobre sus planes, ni sobre sus esfuerzos diarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus resultados eran evidentes. Su estabilidad, su disciplina, su forma de trabajar decía mucho más que cualquier explicación que pudieran dar. Y lo más interesante es que no necesitaban convencer a nadie. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tú hablas menos y haces más, tu vida empieza a construir una narrativa que no puede ser ignorada. Las palabras son interpretaciones, pero los resultados son hechos. Y los hechos no necesitan defensa. He visto muchas personas que intentan construir credibilidad a través del discurso, pero con el tiempo descubren que la credibilidad real no se construye hablando, sino mostrando consistencia. Porque puedes explicar tus intenciones, pero no puedes fingir resultados sostenidos en el tiempo. También he notado algo curioso. Cuando una persona habla demasiado sobre lo que está haciendo, inconscientemente empieza a sentir que ya avanzó, como si el simple hecho de contarlo le diera una especie de satisfacción anticipada. Pero cuando decides callar, ocurre lo contrario. La presión interna aumenta. Ya no hay distracciones externas, solo compromiso contigo mismo. En mi experiencia, los momentos más transformadores no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Momentos donde no había necesidad de aprobación, ni de reconocimiento, ni de explicación, solo acción constante. Y con el tiempo, esa acción empezó a generar un cambio visible en la vida. La gente suele subestimar el poder del silencio. Piensan que callar es esconderse o no tener nada que decir. Pero en realidad, el silencio estratégico es una forma de madurez. Es entender que no todo necesita ser compartido en el momento en que ocurre. Algunas cosas necesitan tiempo para consolidarse antes de ser expuestas. Cuando tu vida empieza a hablar por ti, algo cambia en la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no buscas convencer, ya no buscas justificar, ya no buscas aprobación, simplemente continúas avanzando. Y eso genera una presencia diferente,
más sólida, más tranquila, más segura. He observado que las personas más respetadas no son necesariamente las que más hablan, sino las que han construido algo tan consistente que no necesitan explicarlo. Su vida se convierte en evidencia suficiente y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando entiendes que tu silencio no te resta valor, te lo multiplica. Porque mientras otros están explicando lo que quieren hacer, tú estás construyendo lo que eventualmente no necesitará explicación. Al final, descubres algo liberador. Cuando dejas de hablar tanto, tu vida empieza a hacerlo por ti y lo hace mucho más fuerte de lo que cualquier palabra podría lograr. Al final de todo este camino hay una lección que se vuelve imposible de ignorar. La vida no se construye con palabras, se construye con decisiones silenciosas repetidas cada día. Muchas personas creen que necesitan contar lo que van a hacer para hacerlo real, pero con el tiempo descubres lo contrario. Lo que realmente cambia tu vida no es lo que dices, es lo que sostienes cuando nadie te está escuchando. Si miras hacia atrás, probablemente verás momentos donde hablar demasiado te quitó enfoque, donde buscar aprobación te robó energía o donde exponer demasiado tus planes debilitó tu impulso. Y no es porque hablar sea malo, sino porque cuando lo haces antes de tiempo, entregas algo que todavía estaba en construcción. Le das al mundo algo que aún no era fuerte. La disciplina del silencio no es aislamiento, es inteligencia. Es aprender a elegir qué merece ser compartido y qué necesita madurar en privado. Es entender que no todos tienen que saber lo que estás construyendo para que eso crezca. De hecho, muchas de las cosas más valiosas de la vida se desarrollan lejos de la mirada de los demás. Cuando aplicas este principio, algo cambia dentro de ti. Empiezas a moverte con más claridad, con más control, con más intención. Ya no dependes de la reacción de otros para validar tu camino. Tu motivación se vuelve interna, firme, estable, y esa estabilidad es lo que te permite avanzar incluso cuando nadie está mirando. Al final, no se trata de vivir en silencio absoluto, sino de aprender a no desperdiciar tu energía en lo que aún no está listo. Se trata de permitir que tus acciones hablen primero y que tus palabras lleguen después, cuando ya no puedan ser cuestionadas. Y cuando llegue ese momento te darás cuenta de algo poderoso. No necesitaste decir tanto para llegar tan lejos. Tu disciplina lo hizo por ti, tu constancia lo construyó y tu silencio lo protegió hasta el final.